el clínico o que el paciente tiene de nosotros, que estamos como que poniendo una pintura sobre el diente. Esto es una carilla, por ejemplo, que sea cerámica, que sea de resina compuesta. Pero, ¿o qué es exactamente el tratamiento de aclaramiento? Aclarar el diente no es solamente pintar el color que se desea, mas sí, hacer una micro limpieza de la estructura del diente con un peróxido. Entonces, es una micro limpieza, no es exactamente una pintura donde se quiere más blanco o menos blanco, se queda adecuado. No, es vamos a sacar una pigmentación que está en la estructura. Entonces, esta es la pantalla correcta, donde tenemos una limpieza de la estructura, no exactamente una pintura. Y es interesante que la historia de aclaramiento me quedé impresionante que en el siglo I, en el imperio de Roma, se utilizaba urea para hacer el blanqueamiento con urina. Y de siglo XIV hasta XVIII, que se utilizaba un desgaste de la estructura del esmalte y aplicación de un ácido nítrico sobre la estructura del esmalte. Me quedé muy impresionado, que es muy agresivo. Y finalmente, en los años 60, un ortodontista de Estados Unidos que utilizó el peróxido de carbamida para peróxido de carbamida, no de hidrógeno, pero de carbamida para las encías, se quedó con los dientes blanqueados. Entonces, se empezó a trabajar más con esa idea. Pero, como hablamos en adhesión, hablamos que el marco de la adhesión es Bonocor 1955 con el grabado ácido en esmalte. Pero en blanqueamiento, en aclaramiento, el marco es esta publicación de Quintessence International de Haywood y Hyman en marzo de 1989, que se creó la idea de utilizar las cubetas con peróxido de carbamida. Entonces, ¿cuáles son las innovaciones de esta investigación científica? Que la dosis del blanqueador es homeopática. Entonces trabajamos con una concentración más baja, pero con tiempo más largo. Esta es la primera innovación. La otra innovación, estamos utilizando un precursor de peróxido de hidrógeno o el peróxido de carbamida. Es la primera vez científicamente que se utiliza peróxido de carbamida para tener el peróxido de hidrógeno, que es el blanqueador, el aclarador. Y el uso de una cubeta de acetato para se quedar con el producto por horas en contacto con la estructura dental. Entonces, es importante este marco en la ciencia donde tenemos un cambio total. Y esta es la técnica que es la más segura que tenemos en aclaramiento. Y durante mi posgrado o la parte de PhD, que yo me quedé en la Carolina del Norte, en Estados Unidos,
el jefe del departamento era Dr. Hyman. Entonces, era muy interesante hablar con él para tener una idea de cómo podríamos trabajar en 1987, cuando empezaron a esta técnica. Entonces, la idea básicamente es... Entonces, la idea es básicamente utilizar peróxido de carbamida, que hoy podemos utilizar incluso peróxido de hidrógeno de baja concentración, 4 hasta 10%, dentro de la cubeta, donde ponemos en la estructura del esmalte y se queda por como 30 minutos hasta una noche completa. Y por la estructura del esmalte, por los poros del esmalte, llegamos hasta la dentina. Entonces, queremos hacer ¿o qué? Un aclaramiento de esmalte y dentina. Pero tenemos otro problema, tenemos una pulpa que no queremos llegar. Y la idea es la clivaje de cromóforos, que moléculas más complejas que tiene una reflexión de la luz más fuerte, disculpe, la absorción de la luz más fuerte, entonces se queda una reflexión más baja de la luz. Esta es la idea básica de la química de blanqueamiento, de aclaramiento. Pero es importante conocer el mecanismo de acción del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, o cuando utilizamos un peróxido, los precursores que son el peróxido de carbamida, o que se rompe creando un peróxido de hidrógeno y urea, o el perborato de sodio utilizado para dientes no vitales, donde en contacto con agua se rompe y tenemos lo que peróxido de hidrógeno. Entonces es importante que, como profesor José Fortunato de nuestro departamento, que fue mi profesor, siempre hablaba, se queda hablando más que 2 horas de aclaramiento, está bromeando, porque en la verdad la química es siempre la misma. El peróxido de hidrógeno va a hacer el aclaramiento. Entonces, ¿qué productos que tenemos para esta situación? Siempre vamos a tener la clivaje del peróxido de hidrógeno, que se puede formar radicales libres, que son los más importantes para el aclaramiento, pero como que tenemos una certeza que va a quedar con hidroxil o perhidroxil, que son los productos, los radicales libres con más fuerza para hacer el blanqueamiento, el aclaramiento. Si vamos a tener un anión superóxido o un anión de perhidroxila que tiene un poder de aclaramiento más bajo. Básicamente, es el pH de la condición que estamos trabajando. Entonces, cuando estamos trabajando con un ambiente bucal con pH más bajo, o algunos o algunos productos de blanqueamiento que tienen un control de pH, son muy importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que un pH más alto, que se queda como neutro o más alcalino, hasta 9, se queda más eficiente el aclaramiento.
Este es un punto importante. Mira esta investigación del grupo de la UNESP San José, aquí del estado de San Pablo, en Brasil, que se comparó con la pigmentación con vino tinto, vino rojo, donde tenemos en pH 6 ácido o neutro 7, y cuando tenemos un aclaramiento de un nivel más alto que pHs más bajos, o sea, el mismo gel de aclaramiento, pero con un cambio de pH, podemos observar, ok, cuando llegamos a pHs más alcalinos, tenemos que una fuerza, una capacidad de aclaramiento más alta, un cambio de la luminosidad más alta, con pH 9. Entonces, entendemos por qué, por ejemplo, la casa FGM, tenemos el blanqueador Whiteness HP, HP Max, HP Blue, HP Automix, que se cambia, básicamente HP y HP Max son aclaradores con sin el control de pH. Entonces cambiamos hasta 15 minutos una nueva capa de gel. Sacamos el gel que se quedó por 15 minutos, aplicamos otro. ¿Y por qué otros aclaradores como opalescencia extra boost o automix de FGM o HP Whiteness HP Blue, así hicimos una aplicación única de 30 hasta 50 minutos porque tiene un control de pH. Es interesante, en 2005 o 6, yo estuve en Utah en la casa Ultradent y pedí una charla privada con Dan Fisher, es dueño de la casa Ultradent, y pregunté para él por qué el producto opalescencia Extra Boost tiene un poder de aclaramiento un poco mejor de que la competencia. Y me pregunté, ¿es porque es 38? En aquel momento se quedaba como 38% peróxido de hidrógeno. Hoy en día es 40%. Es 38 y la competencia es 35, peróxido de hidrógeno 35. Él me dice, no es la diferencia de 3%, pero sí es el control de pH, porque el producto de la casa Ultradent se queda con un pH de 8 hasta 9. Entonces tenemos radicales libres más fuertes, hidroxil, por ejemplo, que tiene un poder de aclaramiento más alto. Eso es muy interesante. Aquí con tabaco también es mismo. Cuando trabajamos con pH cada vez más alto, tenemos un resultado de aclaramiento más fuerte. Entonces, la conclusión que tenemos es que el aumento significativo en los resultados de aclaramiento ocurren a partir de pH 6, con la máxima eficiencia con pH 9. Entonces, ahora vamos a entender un poquito más de la química del blanqueador. Básicamente, tenemos lo que el peróxido de carbamida, tenemos un adducto. El adducto es una mezcla de peróxido de hidrógeno y urea, que es llamado carbamida también.
cuando en contacto con el diente y agua se rompe en urea y el peróxido de hidrógeno, básicamente. Pero es interesante porque el peróxido, pero que la urea o carbamida hace como una acción de tampón para se quedar con el pH neutro. Entonces, es interesante porque ¿quién va a hacer el aclaramiento? Es la molécula de peróxido de hidrógeno con sus radicales libres, pero el control del pH es hecho con la urea que se queda como amonio. Esto es básicamente utilizado para aclaramiento casero, pero podemos mirar hoy en día algunos productos, incluso de la casa BM4 de Brasil, que utiliza peróxido de carbamida con una concentración altísima, como 37% para aclaramiento en la oficina. Pero hace sentido, porque la idea de peróxido de carbamida es una liberación de espacio de peróxido de hidrógeno por un tiempo más largo. Pero cuando estamos trabajando en la oficina, queremos una reacción química de inmediato. Si queremos una reacción química de inmediato, no deberíamos nunca utilizar un peróxido de carbamida, sí un peróxido de hidrógeno. Entonces, por eso que tenemos una investigación del grupo del profesor Baratieri de la Universidad Federal de Santa Catarina, publicado en los anales de la ADM, Academy of Dental Materials, en 2015, que se comparó el producto de la casa Ultradente, peróxido de hidrógeno 38%, con el peróxido de carbamida 37% de la casa BM4, y el resultado final de blanqueamiento es lo mismo, pero el número de sesiones clínicas se queda totalmente diferente. Con 4 sesiones con peróxido de hidrógeno, tenemos el resultado que necesita 6 sesiones de peróxido de carbamida. Entonces, es importante que, y obviamente tenemos una sensibilidad más baja con peróxido de carbamida. ¿Por qué? Porque la concentración de peróxido de carbamida se queda originando peróxido de hidrógeno es totalmente diferente. Cuando tenemos, por ejemplo, 10% peróxido de hidrógeno comparado con peróxido de carbamida, 10%, tenemos como 1/3 de la concentración. Entonces, aquí tenemos como 1/3. Oh, demasiado aquí. Eso es importante. Entonces, 37% peróxido de carbamida de la casa BM4 para la oficina es el mismo que 12.85% peróxido de hidrógeno. Si tenemos una concentración más baja, obviamente vamos a tener una sensibilidad más baja. Eso es, pero tenemos dos sesiones clínicas más. Entonces, está ganando plata suficiente para se quedar 2 sesiones más con el paciente. Esto es importante preguntar para los clínicos. ¿Es una ventaja tener una sensibilidad más baja? Sí, pero necesita más plata porque va a se quedar más tiempo con el paciente. El peróxido de perborato de sodio para dientes no vitales, tenemos lo que una concentración cerca de 16% de peróxido de hidrógeno, y también el borato de sodio o tetraborato de sodio tiene la función del control de pH también, se queda con pH cerca de 7.
Entonces, ¿cuáles son las teorías más probables para el blanqueamiento en la estructura dental? Siempre tenemos que pensar que el esmalte, la composición del esmalte es totalmente diferente, distinta de la dentina. Tenemos mucho más mineral y la teoría más conocida por todos nosotros es la teoría de los cromóforos, donde la acción del peróxido la acción de los radicales libres del peróxido de hidrógeno es la clivaje de los anhenes bencénicos originando estructuras más simples con insaturación, llegando hasta una situación que tenemos una molécula totalmente hidrofílica que va a salir de la estructura, que no tenemos más insaturación, no tenemos más dobles ligaciones entre carbonos. Y es lo que llamamos de punto de saturación, o sea, cuando paramos el proceso de aclaramiento. Esta es la teoría más conocida, pero necesitamos estudiar un poco más. Entonces, Aymar en 2012 que mostró la evidencia que el peróxido de hidrógeno tiene la capacidad de oxidación de estructuras orgánicas. Sí, claro, los cromóforos son orgánicos, pero en esta investigación científica tenemos un cambio de la estructura del esmalte también con las oxidaciones con peróxido de hidrógeno. Y los dientes que se sacó la proteína con, por ejemplo, EDTA, se saca la proteína, entonces no puede hacer una oxidación. Esto es interesante porque dientes sin proteína no se quedaron blancos. O sea, si estamos pensando que son solamente cromóforos de la dieta, por ejemplo, de café, de ketchup, mostarda o vino tinto. Entonces, si tenemos un esmalte sin los aminoácidos, no se quedó blanqueado. Esto es importante porque se cambia un poco el concepto que cuando hicimos un aclaramiento estamos trabajando solamente sacando pigmentaciones y no exactamente haciendo un cambio de la estructura original del esmalte o de la dentina. Este cambio se queda con la parte de proteína, de aminoácidos. Entonces, esta es otra observación interesante, que la concentración de cromóforos orgánicos sí existen en el esmalte, es extremadamente baja, abajo del límite de detección de técnicas como Raman, espectroscopía Raman o las otras más utilizadas. Y hay una acción de aclaramiento en proteínas. Esa es la conclusión más importante. Cuando miramos este estudio de 2017 de Gu, qué interesante,
cuando hicimos una exposición para peróxido de hidrógeno, tenemos un cambio de la reflexión de la luz UV. Es un cambio muy fuerte, o sea, la reflexión de la luz UV es básicamente en la estructura de proteína. ¿Y cuál es una de las proteínas más común? Es la tirosina. Y ahora tenemos una idea que esta teoría de los cromóforos no es una clivaje de anillos aromáticos solamente de pigmentos de la dieta o otros pigmentos, pero tenemos una clivaje del anillo aromático de la tirosina, por ejemplo. Entonces, eso es interesante. Los aminoácidos dan fluorescencia para la hidroxiapatita y el peróxido de hidrógeno hace un aclaramiento con la oxidación del anillo bencénico de los aminoácidos. Eso es muy interesante, porque vamos a ver ahora específicamente con el trabajo de Jian, del grupo de China, trabajando específicamente en dentina. Y mira qué interesante, cuando hicimos una comparación de microscopía de barrido, que cuando se utiliza un peróxido de hidrógeno, no tenemos ninguna desmineralización más importante en la dentina, diferente, por ejemplo, con DTA. Mira, y tenemos, sí, una acción de aclaramiento con peróxido de hidrógeno en discos de dentina. O sea, el aclaramiento se pasa en dentina y también en esmalte. Esto es una prueba científica. Y este aclaramiento se pasa en esmalte como en dentina con el cambio de aminoácidos, no solamente la teoría de cromóforos original. Entonces, aquí podemos mirar el cambio de la reflexión de la luz UV, de la fluorescencia, con la acción del peróxido de hidrógeno. El clareador no causa una desmineralización significativa en dentina. Esto es muy importante porque es una técnica segura. Y también hay un rompimiento de los anillos bencénicos en los aminoácidos en la dentina también. Pero mira este dibujo del libro del profesor Rodrigo Reis y Fabiano Marzón, el libro de materiales dentales, y es un dibujo del profesor Leandro Huger de la Universidad de Brasilia, que empezamos el aclaramiento, sea casero en la oficina, pero durante el proceso de aclaramiento tenemos una situación más, el diente se queda más aclarado, más blanco, do que al final, 15, 20 días después del proceso casero en la oficina. ¿Por qué tenemos esta situación? Básicamente, tenemos una situación de deshidratación que llamamos de efecto Cinderella, o sea, falso, no es verdad que se pasa de un tiempo, no es más una princesa, y la desmineralización que se queda, que como vimos, la desmineralización, una microscopía de barrido, no tenemos ninguna información de desmineralización, no es visible. Pero vamos a ver,
ocurre dos factores juntos en el proceso de aclaramiento. Uno de ellos es deshidratación. El otro es una desmineralización subsuperficial. Es una desmineralización muy delgada, pero que se cambia totalmente la pasaje de la luz sobre la estructura del esmalte, y si la luz se queda como más opaco, entonces la reflexión de la luz es más grande. Entonces no se consigue hacer una reflexión de la luz en la dentina más internamente, que es lo que más amarilla, más saturada. Mira este gráfico donde podemos ver el estudio de Lee 2010, que cuando tenemos una situación que secamos la estructura del esmalte, mira cuánto que se queda la luminosidad muy alta. Cuando tenemos el esmalte, hicimos el blanqueamiento y después del blanqueamiento se pierde un poco cuando estamos en agua o en saliva artificial. Esto es importante. Este es un falso aclaramiento solamente por la deshidratación. Entonces hay un aclaramiento más grande durante el proceso por una deshidratación y opacificación del esmalte. Este es un libro muy importante en la literatura, publicada en 2016 de profesor Jorge Perdigon de Estados Unidos, que el capítulo 4, escrito por el profesor André Brisso de la Universidad del Estado de São Paulo, Unesp Araçatuba, es del Departamento de Dentistería, junto con su orientada Marjorie y profesor Carlos Alberto de Souza Costa, que es de la Unesp Araraquara, el Departamento de Patología, que en este gráfico podemos mirar con diferentes tipos de aclaradores: peróxido de carbamida 10%, peróxido de hidrógeno 10%, hasta peróxido de hidrógeno 35%. Tenemos el mismo resultado de aclaramiento, y al final de una semana después del aclaramiento se pierde parte de la luminosidad. ¿Por qué? Porque hay una hidratación y una remineralización. El mismo resultado tenemos una publicación más antigua, 2003, de Bruce Mattes, ex editor de la Operative Dentistry. Y mira qué interesante, tenemos también con peróxido de carbamida 10 o peróxido de hidrógeno 15 o carbamida 10 o 15%, tenemos una pérdida de aclaramiento después de algunas semanas. Y aquí la prueba científica de 2010 del grupo japonés de Reina Takada, muy interesante, que utilizaron con ¿cómo se llama? La reflexión en la espectromicroscopía, donde podemos mirar que después de una semana aplicando peróxido de carbamida 10%, tenemos lo que una pérdida mineral, una pérdida muy baja, pero hay una pérdida en la superficie mineral,
con una densidad que era 3.200 miligramos por centímetro cuadrado, se queda con 2.500. Y también en aclaramiento con peróxido de hidrógeno, el mismo podemos observar. Pero esto es una desmineralización reversible. Esto es importante, no es definitiva. Por eso que tenemos esta situación, que es deshidratación y de desmineralización temporaria. Y esto, otra publicación bien interesante que se separó esmalte y dentina. Y queremos saber cuál es la influencia, el resultado final de aclaramiento. Mira que la dentina, como el esmalte se cambia, se queda más blanco, más aclarado, pero la influencia del esmalte es mucho más amplia. Entonces, este es el aclaramiento total de la estructura dental, pero esmalte que se queda más aclarado que la dentina. Entonces, la influencia del esmalte es mucho más alta do que la influencia de la dentina en aclaramiento dental. Y porque, mira, este es interesante, la dentina se quedó más aclarada, el esmalte mucho más. Pero mira, la translucidez del esmalte se quedó baja, o sea, el esmalte se quedó más opaco. Esto es un resultado temporario y que se va a quedar más translúcido después de cuando paramos el proceso de aclaramiento. Entonces, esmalte tiene una influencia más grande y la luminosidad aumenta con la opacificación del esmalte. Entonces, Carlos, hay una sí, pregunta, claro. creo que eso es oportuno. Mira, yo se pregunta, una vez que el paciente terminó las sesiones de aclaramiento en casa, ¿en cuánto tiempo podría consumir alimentos debido a que usted refiere que el diente tiene una deshidratación? Qué interesante, qué interesante. Esto es muy interesante. Sí, una vez en 2010 yo finalicé mis estudios con el análisis de la estructura del esmalte con diferentes productos caseros o de la oficina con aclaramiento y hicimos una investigación con el acelerador de partículas, que es una tecnología muy avanzada. Y conseguimos mirar que solamente con aclaradores más fuertes, peróxido de carbamida de alta concentración, peróxido de hidrógeno para consultorio, que había un cambio mineral más significativo. Pero lo que es importante, que es reversible. Entonces, fui a hablar con el profesor Jaime Curi de la de la Universidad de Campinas, la Unicamp, en Piracicaba, que es un bioquímico, y él me dijo, Francis, quédase tranquilo, porque es una desmineralización temporaria. Y o que es importante, cuando terminamos de utilizar una cubeta por la mañana, sacamos la cubeta, tenemos alguna influencia de los alimentos. Podemos tener una influencia solamente en los primeros 20 minutos. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos un aclaramiento, sea
casero, en la oficina, peróxido de carbamida, peróxido de hidrógeno, sacamos la película adquirida, la película de saliva que se queda sobre la estructura de esmalte, que es una protección bioquímica. Entonces, los primeros minutos que cuando sacamos el producto de aclaramiento, los dientes están más sensibles a absorción de pigmentación de un café, por ejemplo. Entonces, la recomendación que hicimos es solamente evitar el café por los primeros 20 minutos. Pero es importante, déjame mostrar aquí investigación que es muy pertinente ahora, que es qué tipo de pigmentación qué tipo de dieta blanca que necesitamos hacer. Déjame interrumpir aquí la Listo, dieta. listo, vale, vale. ¿Ah? Aquí. Un rato. Sí, ese es un estudio de 2013 del profesor Alessandro Loguercio y su esposa Alessandra Reis, que fueron estudiantes de nuestro departamento y ahora están en la Universidad Estadual de Punta Grossa, en Paraná, y que hicieron una investigación de ingestión de café aquí de Brasil, que es muy fuerte, sí, café especialmente de Paraná. Y mira, utilizando blanqueamiento casero de la casa FM, pero Whitening Perfect, peróxido de carbamida a 10%, un grupo de pacientes no podía beber café, estaba prohibido durante la terapia de aclaramiento. Pero otro grupo necesitaba poner en contacto con los dientes 5 veces por día, un minuto de café. El resultado final está aquí, que el consumo de café durante el proceso del aclaramiento no afectó la eficiencia, la efectividad del aclaramiento dental. Este es muy interesante. Entonces, la recomendación que hicimos es no hacer la ingestión de café durante los primeros 20 minutos después que se saca una cubeta o que se sale de un aclaramiento en la oficina. Este es otro estudio en la misma revista científica Operative Dentistry 2015, donde Bruce Mathis hace una revisión de la literatura y básicamente la ingestión de vino tinto como té negro, no hay ninguna influencia. Y recientemente, que no está en esta presentación, está aquí, ya está lista, es nueva. Esta es una publicación de diciembre de 2019 del grupo de Alessandro Loguercio, que la ingestión de Coca-Cola, mira qué interesante, el cambio de la luminosidad con el control y utilizando Coca-Cola no hay diferencia. Entonces es interesante que mismo con un refresco de cola que tiene o un pH muy bajo, 2.8, no hay ninguna influencia en el resultado final de aclaramiento. Esto es muy interesante. ¿Alguna pregunta más hasta este momento? No, por ahora no. Por ahora no. Qué interesante. Vamos a volver.
Ese es interesante, que recientemente se habla mucho, por lo menos aquí en Brasil, que se habla, aclaramiento con carbón. Y esta es una publicación de Journal of American Data Association, que no hay ninguna evidencia científica, pero este otro estudio del Journal of Applied Oral Science de aquí de Brasil, muy interesante, que se hace una comparación de diferentes, por ejemplo, crema dental que tiene carbón o crema dental con Covarina Blue o crema dental con peróxido de hidrógeno o microbeds, que no hay ninguna eficiencia básicamente con carbón activado. Y aquí es un resumen que hicimos en una publicación de 2010 junto con Fabiano Marzón de Maringá, con André Brizo de Araçatuba y con Mauricio Reves, que trabaja conmigo hasta hoy aquí en São Paulo. Y esa es una tabla donde tenemos todas las situaciones clínicas. Aquí está traducido para español, donde vamos a estudiar cada situación y qué recomendamos o qué encontramos en la literatura. Mira, la situación del paciente. Consideraciones generales. Paciente receptivo. La paciente que dije, quiero mucho aclarar mis dientes. Pero puede tener alguna sensibilidad. No es problema. No tiene prisa. No tengo prisa. ¿Tiene sensibilidad? No tengo sensibilidad. Para este paciente, a nosotros nos gusta básicamente trabajar con aclaramiento casero, utilizando en la primera semana. Y hay otra información. ¿Es la primera vez que hace aclaramiento? Sí, la primera vez. Entonces no tenemos un histórico de sensibilidad con el aclaramiento. Entonces, este paciente, nuestra recomendación es siempre empieza con peróxido de carbamida 10%, que es la concentración más baja. El riesgo de sensibilidad es el riesgo más bajo. Y después de una semana, miramos cómo está. Tranquilo, tuve sensibilidad ninguna. Entonces, la recomendación es dale otra jeringa, ahora de ese 6% que se queda un poco más rápido, ¿sí? El riesgo de sensibilidad bajo. Tiene otros profesores aquí en Brasil, por ejemplo, Rodrigo Reis, o por ejemplo, Hilgert, que trabajan con la expectativa, con la ansiedad del paciente. Y ellos dicen una cosa muy importante, que si hicimos solamente un aclaramiento con cubetas casero, puede ser que el paciente no se queda tan estimulado. Entonces, recomiendo empezar con una sesión clínica de aclaramiento en la oficina para tener o que llamamos en inglés de jump start, un empiezo de aclaramiento más fuerte, más rápido, y que el paciente se queda impresionado. ¡Qué resultado magnífico! Entonces, se continúa con la aplicación con cubetas de casero. Entonces, son técnicas, una asociación de las técnicas, una combinación de las técnicas, o si quiere más seguridad para no tener sensibilidad, es solamente casero
empieza con baja concentración, después de una semana no tiene sensibilidad, se cambia para 16% peróxido de carbamida, o si tiene sensibilidad, se mantiene 10% peróxido de carbamida. Carlos, nos quedan 15 minutos. 15 minutos, sí, perfecto, perfecto. Sí. Otra situación, el paciente no quiere utilizar la cubeta, se queja que no se adapta al uso de la cubeta. Entonces, el paciente tiene una experiencia pregresa donde dije, cubeta no me gusta. ¿Tiene problema con el tiempo de aclaramiento? No. ¿Tiene sensibilidad? No. Entonces, para estos pacientes, preguntamos, ¿cuál es el problema de la cubeta? De dormir con la cubeta. No me gusta dormir con la cubeta. Me despierto con la cubeta fuera de la boca. No, alguna cosa hago durante la noche que saco la cubeta. Entonces, y podría utilizar una cubeta por 30 minutos, no más que una hora. Es una opción. O podemos hacer el aclaramiento de la oficina. En Europa tiene varios países de mercado común europeo que tiene una limitación para 6% peróxido de hidrógeno, que es muy bajo. O podemos tener 35, 40, como es de la casa FGM, como de la casa SDI, con que FGM 35, SDI tiene 37,5, y como la casa Ultradente que tiene 40% peróxido de hidrógeno, con una sola aplicación de 30 hasta 50 minutos. Y podemos asociar el aclaramiento casero con una cubeta con una baja concentración de peróxido de hidrógeno. 4%, por ejemplo, casa FGM, 9.5 o 10 tiene de la casa SDI, de la casa FGM, de la casa Ultradente. ¿Sí? Y riesgo de sensibilidad se queda medio a alto. ¿Por qué? Porque tenemos una alta concentración en la oficina. Y otra situación, el paciente acepta utilizar la cubeta, pero tiene prisa. Una novia, la novia recuerda que tiene un odontólogo y solamente una semana antes del matrimonio. Entonces, tiene prisa, tiene sensibilidad. No está ni tampoco preocupada con sensibilidad, quiere quedar con una sonrisa radiante. Entonces, aclaramiento casero, sí, es una opción. Pero, el más importante, asociación con clareamiento en la oficina. Necesita el clareamiento en la oficina, alta concentración por 1, 2, 3 días en una semana, más rápido. Pero, por otro lado, el riesgo de sensibilidad se queda medio hasta alto. Y una situación donde el paciente tiene un histórico de sensibilidad leve en todos los dientes, pero quiere hacer el aclaramiento. Tiempo para aclaramiento indiferente, pero tiene sensibilidad. Entonces, en este caso, es interesante hacer un tratamiento previo con un sistema de desensibilización. Por ejemplo, sistemas que tenemos como de la casa Ultradente o de la casa SDI, de la casa FGM, que tenemos nitrato de potasio para un gel de nitrato de potasio con fluoruro que vamos a utilizar en una cubeta como 5-10 minutos
antes de se aplicar la cubeta con el peróxido de carbamida 10%. Entonces, es interesante, tenemos una investigación también del grupo de Punta Grossa, de Alessandro Loguercio, una prueba científica que con aclaramiento en la oficina, un grupo se aplicó una cubeta con nitrato de potasio 5 minutos antes de hacer la aplicación en la oficina, y otro grupo no se utilizó ese desensibilizador. El resultado final de aclaramiento es exactamente el mismo, pero el grupo que utilizó la cubeta con desensibilizante se quedó con menos sensibilidad. Carlos, hay una pregunta. Sí. Yasmín Mellado pregunta, doctor, usted dice que la desmineralización es mínima y temporal. Mi pregunta, ¿en cuánto tiempo debo entender temporal? Sí, interesante. No tenemos esta respuesta porque no tiene, hasta por lo menos no encontré una evidencia científica con este asunto, pero sabemos que, por ejemplo, debemos evitar un pulido, porque muchas casas dentales recomiendo después de una sesión en la oficina hacer un pulido. Nunca se hace un pulido de inmediato porque puede sacar esta superficie que que está más fragilizada. Pero si basamos en el cambio de color, ya sabemos que por lo menos 24 horas se queda más seguro para un blanqueamiento en la oficina, que es más fuerte. Y sabemos que este cambio después de una semana es mínimo. Entonces, si esta desmineración temporaria, por lo menos empíricamente, la sugerencia es se quedar 24 horas, ¿sí? Y volviendo aquí, en esta pantalla, tenemos paciente con retracción de las encías en varios dientes o con grietas en el esmalte o que no puede tener contacto con peróxidos. Entonces, para estos pacientes que tienen alta sensibilidad, el aclaramiento en la oficina es una opción. ¿Por qué? Porque puede cubrir la recesión de la encía, cubrir la dentina expuesta con el polímero, el top down, por ejemplo, para evitar el contacto directo del gel de aclaramiento. Este es muy importante. Y también con pacientes que tuvieron, por ejemplo, cáncer bucal o no, la recomendación por lo menos por 5 años es evitar cualquier tipo de contacto con radicales libres, y aclaramiento es radicales libres. Entonces, como por una actitud de seguridad, la recomendación es, si quiere hacer un aclaramiento dental, solamente tenemos la opción de hacer el aclaramiento dental en la oficina. ¿Por qué? Porque el contacto del gel de peróxido de hidrógeno es solamente con el esmalte, no tiene contacto con inmunoglobulinas, y sacamos con una punta de aspiración quirúrgica. Entonces evitamos cualquier contacto con radicales libres. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahí va otra pregunta. Jorge Terán pregunta, dice, ¿usar peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida depende de la sensibilidad del paciente
o es el porcentaje en cada uno? Bueno, déjame ver aquí. ¿Por qué que? Ok. ¿Se escuchó la pregunta, Carlos? Aquí, volví. No, es que para mí la pantalla era otra. Sí. Perfecto, vale. ¿Puedes repetir, sí? ¿Cómo no? Dice Jorge, pregunta, ¿usar peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida depende de la sensibilidad del paciente o es el porcentaje en cada uno? Sí. Lo más importante es la concentración que tenemos de radicales libres, ¿sí? Entonces, si hablamos de peróxido de carbamida, 10%, tenemos cerca de 3.30, 3.5% peróxido de hidrógeno y una liberación despacio. Entonces, comparado con peróxido de hidrógeno, 10%, la concentración es 10%. Entonces, es mucho más, el riesgo es mucho más alto con peróxido de hidrógeno con la concentración más alta, es 3 veces más alta. Entonces, es importante que si tenemos un riesgo de sensibilidad, un paciente que tiene una experiencia previa con otro odontólogo y que, no quiero hacer aclaramiento porque es muy agresivo, mucha sensibilidad. Entonces, utilice peróxido de carbamida 10% con la cubeta y la recomendación se queda inicialmente acordado como 1 hora. Después, pasado 2 días, no tuve sensibilidad, se queda como 2 horas acordado. ¿Por qué 2 horas? 2 horas es importante porque tenemos una investigación de nuestro grupo que la liberación de radicales libres es más alta, exponencial negativa, empieza más alta y va se quedando cerca del eje X como en 2 horas. Entonces la liberación de radicales libres es más alta, el aclaramiento es más efectivo, es más fuerte en las primeras 2 horas. Entonces, para estos pacientes que tienen una historia de sensibilidad, es interesante hacer el blanqueamiento, aclaramiento con cubeta, con peróxido de carbamida 10% con no máximo 2 horas. Perfecto, Carlos. Aquí hay otra pregunta. Álvaro de Iquitos pregunta, ¿las constantes exposiciones de clareamiento no produce con el tiempo algún tipo de inflamación pulpar sintomática que termine finalmente en un tratamiento de endodoncia? Ok. Cuando hablamos de aclaramiento con peróxido de carbamida casero, no. Pero tenemos una serie de relatos en la literatura cuando se hace la aplicación de peróxido de hidrógeno en la oficina, especialmente cuando se hace la asociación con la luz. Tiene una investigación muy interesante publicada recientemente por el grupo del profesor André Priso, que hace la comparación con la luz violeta, que es una máquina nueva de la casa MM Optics de Brasil, con concentración de peróxido de hidrógeno 35% y con luz, la comparación luz violeta, luz azul y sin luz. Y con la concentración 35%, 17.5% peróxido de hidrógeno. Y profesor Carlos Alberto de Sousa Costa, en esta tesis de doctorado de la estudiante Marjorie, hizo una pulpa artificial en su laboratorio. No está. Una pulpa artificial en laboratorio. ¡Qué suceso! ¡Qué suceso! ¡Qué inteligente! Es muy interesante. Muy legal. Ella ya está publicada en la literatura donde se verificó la eficiencia de las células
pulpares cuando la exposición solamente de peróxido de hidrógeno 35% sin luz. Teníamos como una eficiencia de las células como 80, casi 90%. Cuando se cambió para el uso con la luz azul, se queda para 30% la vitalidad de las células. Pero cuando se utilizó la concentración de 17.5% con la luz violeta, se quedó como 70% de vitalidad de las células y con el mismo cambio de color. Entonces, es evidente que cuando se queda con una concentración más alta, la agresión para la pulpa es más grande. Cuando se utiliza concentraciones más bajas, tiene un aclaramiento más despacio, pero la agresión es más baja. Y este resultado preliminar, pero no estoy hablando aquí que, entonces puede comprar la lámpara violeta porque necesita mucho más de investigaciones. Estamos haciendo hoy, una estudiante de maestría nuestra está con en la IPEN, que es cerca en la USP, en el laboratorio de óptica, estamos estudiando más la luz violeta y tenemos una serie de investigaciones laboratoriales y en vivo para certificar que la ventaja de utilizar la luz violeta es baja concentración por un tiempo más corto y sin tanta agresión a la pulpa. Y es interesante que Carlos Alberto de Sousa Costa, patologista de UNESP Araraquara, tiene evidencia científica que el diente, después de exposiciones con la luz azul y peróxido de hidrógeno 35%, tenemos no una muerte de las células de la pulpa, pero se quedan más rápido viejas. O sea, la vitalidad se queda más baja. O sea, tenemos una hialinización de las células pulpares. Pero esto es un problema porque estamos concentrados con el color de la estructura del esmalte y se queda más gris. ¿Por qué más gris? Porque la capa de células se queda de roja para gris. Entonces, por eso que tenemos relato en la literatura de casos clínicos que después de sucesivas aplicaciones de aclaramiento cada 6 meses en la oficina con luz, se queda el diente un poco más gris y no tenemos más la respuesta para aclaramiento. Qué interesante, Carlos, ¿sabes? Qué bacán, qué bacana. Sí, esto es que tenemos en el pasado una serie de relatos clínicos que es la experiencia empírica y la evidencia científica con el pasar de los años. Ahora tenemos una base para una explicación por qué se quedó gris. No es que tiene una muerte pulpar, pero tiene una pérdida acelerada de la vitalidad. Muchas gracias, Carlos. Álvaro, excelente pregunta. Muchas gracias, de Iquitos. Brillante, Álvaro. Susan Nieto pregunta a Carlos, ¿existen pacientes dependientes de tabaco? ¿Qué recomendaciones o protocolos usaríamos en estos pacientes que no tienen intención de dejar su hábito de fumar? Ah, qué bueno, qué bueno. Esta pregunta es muy interesante, muy interesante. Hay un estudio de 30 meses de in vivo de grupo de profesor Loguercio con un grupo de Estados Unidos, que hay una comparación de la pigmentación de café
comparada con la pigmentación por tabaco. Y es interesante porque tiene otras investigaciones también, cómo hacer el mantenimiento. Podemos marcar otro día para continuar hablando de este tema porque es muy interesante. Que, mira, cuando hicimos el aclaramiento y después el paciente se queda con tabaco, pero el mantenimiento con el cepillo dental, una crema dental para dientes de OTC, de farmacia, que utilizamos para dientes aclarados, puede se quedar con los dientes blancos utilizando una crema dental cuando la pigmentación es tabaco. Cuando la pigmentación es café, no necesita aclaramiento profesional, sea con cubeta, sea en la oficina. ¿Por qué? Porque la pigmentación por café es más profunda en la estructura, en cuanto que la pigmentación por tabaco es más superficial porque tiene grasa. Entonces, por el paciente solamente con el hábito de higienización es suficiente para sacar la pigmentación del tabaco, pero no es suficiente el cepillo dental para sacar la pigmentación por café. Interesante esto. Muchas gracias, Carlos. Hay otra pregunta. Álvaro pregunta, si el paciente queda con mucha sensibilidad posterior al tratamiento, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Sí, eso es interesante porque durante el proceso de aclaramiento, hoy en día tiene una hipótesis de Kenneth Markovits de la Universidad de New Jersey, publicada en Medical Hypothesis en 2010, muy interesante porque la hipótesis de Kenneth Markovits es que la sensibilidad a aclaramiento no es el mismo mecanismo de la teoría de Brandstrom, que es la movimentación del fluido en la dentina. La teoría de Kenneth Markovits es que el contacto del peróxido de hidrógeno directamente con la terminación neuronal es suficiente para desarrollar el impulso eléctrico y tener una sensibilidad. Ok, profesor, nosotros somos clínicos, hace una traducción para un lenguaje clínica. Sí, fácil. Sí, la hipótesis de Kenneth Markovits está correcta porque es solamente una hipótesis. Entonces, si utilizábamos algún producto que tenga un compuesto químico que se desligue la terminación nerviosa, por ejemplo, nitrato de potasio. Entonces, es interesante utilizarnos siempre durante la terapia de aclaramiento, utilizar productos que tengan nitrato de potasio o asociación del aclaramiento con crema dental con nitrato de potasio o cloreto de potasio. Por ejemplo, tenemos de la casa de Sensodini una opción porque tiene nitrato de potasio. O de la casa Colgate que tenemos el Pro Alivio o Pro Relief, que es una crema dental que ahora se cambió, que tenía solamente arginina, ahora tiene cloreto de potasio 5%. Entonces tiene una acción para aclaramiento. Y después, que la pregunta es, después del aclaramiento se queda con sensibilidad, ¿o qué necesita hacer? Entonces la recomendación es cubeta de un gel de sensibilización, por ejemplo, de la casa FGM, desensibilice
0.2% KF. KF, 0.2%. 0.2% de la KCFM es para cubetas para el paciente poner casero. O 2% para la oficina. Más concentrado para la oficina. Entonces el paciente pone como 10 minutos la cubeta con este producto por lo menos 2-3 veces por día y utiliza una crema dental con nitrato de potasio. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Luis pregunta, profesor, para aquellos pacientes caucásicos, ¿la dosis a usar de peróxido de hidrógeno cuál es la que sugiere? Doctor, para maximizar el uso de peróxido de hidrógeno al 37%, en un paciente que no tiene sensibilidad, ¿podríamos usar ácido grabador en el esmalte para volverlo más poroso? ¿O usted cree que eso está contraindicado? Son dos preguntas. Sí, entonces la primera es... Te la repito, la primera es, pacientes caucásicos, la dosis de peróxido de hidrógeno, ¿cuál debería ser? El problema es que siempre prefiero trabajar con baja concentración, siempre, no solamente para este tipo de paciente, porque es más seguro, ¿sí? Y cuando trabajamos como peróxido de hidrógeno a 37%, ácido, sí. No, nunca, nunca. Esta es una idea muy desarrollada por Rafael Mondelli de la Universidad de São Paulo, pero Bauru, y siempre tuvimos una pelea solamente científica que cuando hicimos un grabado ácido, en verdad, sacamos una superficie como 20 micrómetros, no más que esto, ¿sí? Y la eficiencia del aclaramiento es casi el mismo, pero está sacando una capa superficial sin necesidad y tiene un error de investigación, porque cuando tenemos como un vidrio, una placa de vidrio, y se pone un sensor de luminosidad, es un resultado. Si aplicamos un ácido en este vidrio y se queda opaco, la reflexión de la luz es mucho más grande. Entonces, el resultado no es exactamente aclaramiento, es sí que el esmalte está rugoso y se queda más opaco. Pero después necesita hacer un pulido y se va a quedar el mismo. Entonces, la recomendación es evitar el grabado ácido antes de una sesión clínica. Jorge pregunta, se habla mucho de que la luz hace un efecto no significativo en el aclaramiento. ¿Qué es lo cierto en relación a eso? Entonces, en resultado de aclaramiento, en verdad no tiene ninguna diferencia. Esto tiene estudios varios, especialmente que hacen que en inglés split mouth, bocas divididas, que se utiliza el mismo gel de alta concentración, pero una mitad con uso de una luz, que sea láser, LED azul, violeta, y la otra mitad es mismo gel sin luz. El resultado final es siempre el mismo. Y ahora, con las investigaciones con la luz violeta, hay una luz, una idea que podríamos trabajar con una concentración más baja, que es bueno, pero necesitamos más investigaciones científicas. Entonces, cuando miramos estos
varias publicaciones en la literatura. De la boca dividida, el resultado siempre es el mismo. No necesitamos la luz. Aquí hay otra pregunta. Alfredo pregunta, si viene un paciente que quiere blanquearse los dientes porque se va a casar y solo tiene tiempo para una cita, ¿qué utilizo para una sola sesión y que me dé un buen resultado? Qué bueno. Entonces, hoy en día, utilizaría con certeza en una cita o un primero, productos de peróxido de hidrógeno de alta concentración, que sea 35 hasta 40%, que tenga un control de pH. Por ejemplo, Extra Boost o Palesense Extra Boost de la Casa Ultradente, Whiteness HP Blue y HP Automix de la Casa FGM. Son dos productos que tienen el control de pH y que es fácil para nosotros en América Latina. Liz pregunta, ¿qué agente blanqueador recomienda para dientes tratados endodónticamente y qué tiempo debe utilizarse? Eso es interesante. Tenemos básicamente técnicas distintas, diferentes técnicas. A mí me gusta utilizar la técnica en la oficina. Entonces, utilizamos peróxido de hidrógeno 35%, la protección de las encías, pero el diente no vital, tenemos el acceso palatino para la pulpa, para la cámara pulpar, hicimos la protección del tratamiento de endodoncia y hacemos una sesión clínica donde aplicamos el gel sobre la superficie vestibular y dentro de la cámara pulpar. Y en este caso es interesante cuando hablamos de la luz. ¿Por qué? Porque no tenemos una pulpa. ¿Cuál es la idea de la luz? Es calor, básicamente calor. Entonces, un calor de baja intensidad podemos utilizar solamente en este de diente. Si después de 1, 2, 3 sesiones clínicas este diente se queda aclarado, pero no es suficiente, queremos un poco más. Entonces, en esta excepción, a mí me gusta hacer una aplicación de perborato de sodio de la Casa FGM, Whiteness Perborato, que es perborato de sodio con una mezcla con agua. Hicimos una aplicación que se queda un día. En la recomendación de la Casa FGM es que se queda 2 hasta 5 días. No es demasiado. Un día suficiente. 24 horas. Y aplicamos. ¿Por qué evitamos utilizar perborato de sodio? A nosotros nos gusta una sesión clínica. Porque hay un riesgo del perborato de sodio a hacer romper la estructura dental. Entonces es importante que hicimos la protección de la endodoncia, pero la restauración del curativo que hicimos en el acceso palatino no se utiliza nunca ionómero de vitrio. ¿Por qué? Porque es adhesivo, que se queda muy obliterado, no puede. Necesitamos ¿qué? Utilizar el acceso, se queda con las paredes retentivas, evitar que la restauración se pierda y utilizar solamente una resina compuesta fluida, sin adhesivo, luz. Y como es retentiva a la cavidad, no se
se pierde la restauración. ¿Por qué? Que tenemos una mezcla de polvo de peróxido o de perborato de sodio con agua y se queda con la reacción, la formación de peróxido de hidrógeno, que es un gas, que se queda como una presión para afuera. Entonces, este curativo no puede ser un curativo hermético, tiene que ser un curativo que permite la salida del oxígeno. Perfecto, Carlos. Carlos, ¿qué opinas del uso del peróxido de carbamida al 22% para el tratamiento de aclaramiento? Solamente queda una pregunta más. De 22%. Ah, sí. Ok, la idea de utilizar concentraciones más altas es se quedar con menos tiempo de aplicación. Pero el riesgo de sensibilidad es más alto. Entonces, en mi rutina clínica, si quiero una cosa más rápida, a mí me gusta más utilizar peróxido de hidrógeno en la oficina. Entonces, si es para utilizar casero, prefiero utilizar 10-16%, no 22%, pero es una preferencia personal. Hay otra pregunta, dice, ¿qué opinión le merece utilizar láser haciendo uso al 6% de peróxido? Entonces, esta es una situación que tenemos en Europa porque algunos países tienen la limitación de peróxido de hidrógeno 6% y la asociación con la luz podría tener este calor controlado, podría tener una liberación de radicales libres más alta, ¿sí? Pero el problema es que cuando aplicamos el peróxido de hidrógeno y ya utilizamos la luz, ¿dónde están los radicales libres? Solamente en esmalte. Pero queremos aclarar dónde, esmalte y dentina. Entonces, recomendaría poner este peróxido de hidrógeno como aplicar con una cubeta, se quedar por lo menos una hora, porque tenemos una difusión por la estructura, sacamos la cubeta y ponemos la luz, porque en esta situación el peróxido de hidrógeno ya llegó a la dentina. Entonces, tenemos una conversión más grande de radicales libres, no solamente en esmalte, pero también en dentina. Entonces, la tendencia es tener un aclaramiento más eficiente. Estimado Carlos, otra pregunta. ¿Qué opinas? ¿Cuánto tiempo hay que esperar después de hacer la terapia de blanqueamiento para utilizar un procedimiento adhesivo? Eso es interesante. Tenemos una idea de Franklin Tay, del grupo de la Universidad de Georgia, en Augusta, que utilizó por la primera vez el ácido ascórbico, o sea, vitamina C, para reducir el nivel de oxidación en la estructura para evitar el contacto de este oxígeno con los monómeros del sistema adhesivo, que es una limitación para la polimerización, una interferencia para la polimerización. Sí, perfecto. Tenemos una serie de evidencias después que la idea de utilizar el ácido ascórbico es válida, sí, pero se pregunta para mí, no. Nunca utilizo. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es cuando se quedó, por ejemplo, puedo hacer un aclaramiento en la oficina y ya hacer una restauración. Puede con ácido ascórbico, pero el color, el tono final de aclaramiento
es otro, está más opaco. Entonces el problema es el tono de la resina compuesta que vamos a utilizar. Si es una situación de excepción que tiene un diastema y una novia y que tenemos como 2 días para el matrimonio, entonces aplicamos el ácido ascórbico y aplicamos el compósito, ok. Pero en este caso, la recomendación que yo hago es qué tipo de compósito. ¿Por qué? Porque necesitamos un compósito que tenga el efecto camaleón. Por ejemplo, que se empezó con la casa Kerr, con la Point Ford, y hoy en día tenemos varios, de la casa Kerr, a Harmonize de la casa Kerr, que tiene el efecto camaleón. ¿Por qué? Porque si tenemos un cambio de color de la estructura del esmalte, porque ahora, después del blanqueamiento, se queda un poco más oscuro, la resina compuesta tiene, ok, un efecto camaleón. O sea, en la transición de la resina compuesta con la estructura no va a quedar tan evidente. Hay otra, la última pregunta. Dice, Liz pregunta, ¿es efectivo el aclaramiento en pacientes adultos mayores y qué técnica se realiza? Sí, es un problema. Es un problema porque con los adultos mayores, el esmalte con la maturación se queda más translúcido y se queda menos poroso. Entonces, tenemos lo que un efecto de aclaramiento más despacio o no tenemos. Entonces, en estos casos, la recomendación es la porosidad que tenemos en el esmalte, que llamamos técnicamente de canales de difusión en la estructura del esmalte, mientras los cristales de hidroxiapatita que en un esmalte de un incisivo central lateral que es como 0.3 angstros, en canino es 0.7, en un diente más maturado se queda como 0.3, 0.4, entonces la pasaje de los radicales libres es más despacio. Entonces, en estos casos es más sencillo utilizar peróxido de carbamida 10% con cubetas por un tiempo más largo. No, o que es más importante no es la concentración, pero el tiempo de contacto. Entonces, si tenemos un tiempo de contacto más largo con la cubeta, 4 horas, 4 horas y media, o hicimos 2 horas, saca la cubeta, cambia el gel, pone más 2 horas. ¿Por qué? 2 horas, 2 horas, 2 horas. Porque en 2 horas tenemos la formación de más radicales libres. Entonces, nunca utilizaría en estos pacientes con más de 60, 70 años un aclaramiento en la oficina. Siempre con cubetas caseras de baja concentración por el tiempo más largo. Carlos, quiero agradecerte infinitamente la oportunidad que hayas estado con nosotros. Te felicito, el material está de primera. Esto da para otra conferencia. Te cuento que en Perú tenemos 2 semanas más de cuarentena. Así que yo me contacto contigo por el interno para conversar lo que quedamos. Estimados amigos, por favor, brindémonos un fuerte y caluroso aplauso y no se vayan porque tengo unas noticias a Carlos. Acá, un fuerte y caluroso aplauso. Que se escuchen, por favor, abran sus micrófonos y compártanlo. Claro que sí. Yo sí estoy aplaudiendo ahí.